¿Tu empresa está atravesando un procedimiento de auditoría fiscal? ¿La autoridad hacendaria está revisando tu contabilidad? Esto te interesa. La ley establece algunos medios a través de los cuales puedes defenderte. Establece cómo la autoridad debe de conducirse durante el procedimiento de auditoría o de revisión. Y aquí es importante que tengas en cuenta algunos aspectos que te van a ser clave para que puedas salir lo mejor librado de este tipo de procedimientos. Para esto es importante que tengas en cuenta que el procedimiento de revisión o de auditoría es un procedimiento legal. Luego, el experto para poder atenderlo es un abogado que tenga una especialidad en derecho fiscal. Recuerda, la autoridad viene a tu domicilio o bien solicita que le proporciones información de tu estado contable para que revise cómo lo has hecho, pero no solamente cómo has registrado tus movimientos contables, sino el sustento que tienes para darle soporte o para darle de alguna manera cuerpo a lo que se refiere a la contabilidad. Luego, hemos descubierto en nuestra experiencia al atender muchos procedimientos de esta manera, de esta naturaleza, que no se tienen procesos adecuados, o bien que durante la atención de la auditoría, justamente el contador o la persona, el auxiliar administrativo, el gerente de recursos humanos o la persona que atiende estos procedimientos proporciona información, proporciona elementos que no debería de haber aportado. Y eso la autoridad evidentemente lo va a tener en cuenta, lo va a observar y es muy probable que te determine impuestos a cargo de una manera considerable o inclusive que pretenda cobrarte impuestos que no deberías de pagar. Por ende, a través de esta charla quiero comentarte que debes de tener en cuenta estos elementos para que, uno, si tienes un procedimiento de auditoría fiscal, pueda salir bien librado. Dos, si en algún momento vas a ser sujeto a, estés lo mejor preparado para que puedas afrontar este tipo de situaciones y tu empresa, tu negocio, tu equipo estén lo mejor sustentados posibles. Recuerda, básicamente tenemos 3 revisiones que la autoridad te puede llevar a cabo. Uno es la visita domiciliaria, que es cuando la autoridad viene a tu empresa, viene a tu domicilio fiscal y es ahí en donde revisa tu contabilidad. Me dirás, oye, pero actualmente la contabilidad es electrónica, actualmente muchos de los elementos se le envían a la autoridad. ¿Qué va a venir a revisar? Bueno, es que va a venir a revisar, uno, pues que te encuentres en el domicilio y dos, el sustento de esos elementos o de esos registros que tú has hecho y que se los has enviado a través de la contabilidad electrónica. Y por registros o por sustentos me refiero a contratos, a correos electrónicos, a memorándums, a formas que acrediten cómo has pagado o cómo has recibido los ingresos a través de los cuales generas riqueza en tu negocio. Número 2, la autoridad puede pedir que lleves a su domicilio la información de tu contabilidad, que es lo que se conoce como revisión de gabinete. ¿Con qué propósito? Pues que en sus oficinas hagan una revisión y que ahí tú le envíes o le lleves la información que ellos te pidan para revisar que has determinado o que has calculado bien los impuestos y que has cumplido debidamente tus obligaciones fiscales. Y la tercera forma o la tercera figura es la revisión electrónica. ¿Esta en qué consiste? Pues en que la autoridad en su sistema, sin necesidad de requerirte información o de ir a tu domicilio, revisa cuáles los elementos de tu contabilidad, por ejemplo, estados de cuenta bancarios, por ejemplo, tus declaraciones que ya hayas presentado, los timbres de nómina que hayas hecho o todos los comprobantes fiscales que te hayan emitido. A partir de eso, hace una comparación o hace un registro, o más bien una verificación en sus sistemas y a partir de ahí determina si has pagado o no debidamente tus impuestos. Ahora, ya te realizó la revisión o te está realizando la revisión y es probable que en estos pasos o en estos momentos la autoridad se equivoque o cometa lo que nosotros conocemos como ilegalidades, es decir, actos que van fuera de la ley. Por ejemplo, que no te notifique debidamente un requerimiento, que te exige información más allá de lo que debería de poder solicitarte. En algunos casos, por ejemplo, que te pida
que le exhibas copias o elementos a los que probablemente no estés obligado a hacer. Y luego, a partir de eso, te puede poner sanciones o puede pretender que tengas un cumplimiento indebido. Aquí es donde es importante contar con un experto. ¿Por qué? Porque él va a saber los plazos, los momentos, las etapas, los requisitos que debes de proporcionar. Luego podemos verificar si la autoridad se está comportando como lo establece la ley. Ahora, una vez que la autoridad revisa, puede ser que haya diferencias entre lo que ella está determinando y lo que tú estás considerando. Por ejemplo, puedes tener dinero que ingresó a tus cuentas bancarias, pero que no son propiamente, que no provienen de tu actividad económica, que no son motivo del origen de tu riqueza. Pongamos un ejemplo: alguien te hace un préstamo, alguien te pide de favor que le recibas un dinero porque él no tiene cuenta bancaria y necesita hacer un depósito o recibir cierta cantidad de dinero, y entonces tú recibes ese dinero, pero si no tienes el sustento del origen o de la razón por la cual está en tu cuenta bancaria, la autoridad va a considerar que es un ingreso fiscal que tiene que ver con tu actividad y en consecuencia tendrás que pagar por lo menos el 30% del impuesto sobre la renta. Es aquí donde ya en la revisión podemos hacer este tipo de aclaraciones. Muchas veces la autoridad no quiere y va a sostener o va a mantenerse en una postura inflexible de decir: es un ingreso y sobre eso me pagas impuestos. Para esto hay una figura muy importante que se llama acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo es un procedimiento de mediación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como contribuyente me siento a mediar con la autoridad fiscal, con el apoyo, con la intervención de un tercero, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, dígase PRODECON. Y este procedimiento es muy interesante porque cuando presentamos esta solicitud de mediación o de acuerdo conclusivo, la autoridad deja de tener bajo su control la revisión de tu contabilidad y pasa a ser parte de otro procedimiento que es justamente el del acuerdo conclusivo. ¿Y esto qué significa? Que la Procuraduría le va a pedir informes a la autoridad sobre la manera en que está valorando algunos elementos de prueba o bien está actuando dentro de su procedimiento. Y la autoridad es parte de este procedimiento y entonces se pone interesante porque es la autoridad, en este caso la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quien es el mediador, por una parte la autoridad fiscal y por otra parte el contribuyente. Y entonces logramos un equilibrio, logramos que estemos en un plano de igualdad y nos sentamos a negociar, nos sentamos a mediar. En el ejemplo que te puse, yo puedo decirle a la autoridad: oye, ese dinero que yo recibí en mi cuenta bancaria no es mío, o sea, es decir, no es de mi actividad económica. Me lo depositó mi papá por motivo de un préstamo, lo recibí con motivo de que un primo necesitaba que yo recibiera ese dinero, y entonces yo tendré la necesidad de aportar elementos que acrediten esta situación. Y es aquí en donde el acuerdo conclusivo nos presenta un área de oportunidad muy importante para solucionar las contingencias, los diferendos o las diferencias que haya entre lo que está haciendo la autoridad con lo que en realidad sucedió en los movimientos de mi contabilidad, de mis cuentas bancarias y o de los elementos que integran la cuantificación de mis impuestos. Y entonces es de ahí la relevancia que el procedimiento de auditoría, el previo, hay que estarlo cuidando, hay que saber qué elementos tienes para poder atender esta situación, de tal forma que podamos tener elementos de prueba para poder aportarlos en este procedimiento de acuerdo conclusivo y en consecuencia pues tener una fortaleza importante para poder salir adelante y al final lograr que lo que la autoridad consideraba como un ingreso podamos desvirtuarlo y acreditar que no fue así. Ahora, la intención de esto es que tú tengas al alcance una herramienta más para poder solucionar esta contingencia. Como tú sabes, soy abogado experto en derecho fiscal y de manera natural yo te diría, no importa lo que diga la autoridad, vamos a esperar que emita su crédito o un crédito fiscal y nos vamos a juicio y nos peleamos y probablemente te podré ofrecer alternativas para salir victoriosos y al final este procedimiento quede sin efectos. Sin embargo, también es probable que si no tenemos elementos suficientes no logremos la victoria.
Entonces, para mí es importante que tú conozcas de esta figura del acuerdo conclusivo para que tengas una alternativa que inclusive puede ser más óptima para solucionar tu situación fiscal. ¿Por qué? Porque un juicio, debido a las situaciones actuales que todos conocemos, puede demorar mucho tiempo. Podemos estar entrampados en 2, 3 años que dura la resolución de este juicio, y mientras tanto la actualización, los recargos seguirán haciendo que el crédito crezca. Además de que tú vas a tener un pendiente, tu mente va a estar distraída en el tema de qué pasará con el juicio, qué está pasando, cuándo se va a resolver y de qué forma. Y en tanto que si lo resuelves de manera rápida o de manera sin necesidad de llegar a un juicio, puedes dedicarte a hacer lo que mejor haces, que es generar riqueza, hacer negocios y seguir fortaleciendo tu negocio. De esta manera, el acuerdo conclusivo se presenta como un área de oportunidad importantísima a través de la cual puedes obtener beneficios de suma trascendencia. Por ejemplo, puede ser sujeto a la condonación, es decir, se te perdonan el 100% de las multas. Recuerda que de acuerdo con la ley, cuando se te impone un crédito fiscal, la multa mínima es del 55%. Luego, si la autoridad considera que dejaste de pagar 1 millón de pesos de impuestos, la multa van a ser de 50,000 pesos. Estos 550,000 te los puedes ahorrar a través de la figura del acuerdo conclusivo, porque esta condonación es un privilegio, es un derecho que la ley marca. Pero además puedes obtener otros beneficios. Por ejemplo, si tú sabes que de las observaciones que han sido sujeto tu contabilidad, por ejemplo, 2 observaciones, una de ellas es razonable, la autoridad tiene razón, porque a lo mejor por una omisión, un descuido administrativo, no enteraste debidamente las retenciones de impuestos. Dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo puedes hacer este entero, puedes ir pagando, puedes ir solventando de acuerdo con las posibilidades de flujo o que tenga tu empresa, sin necesidad de estar esperando una respuesta a una solicitud de pago en parcialidades, que en algunos casos ni siquiera sería procedente, al tratarse, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, que es una contribución que no se parcializa. Muchas gracias.